El título del sermón es Viviendo según la palabra de Dios, escritura Primera Reyes 17 del 1 al 16, serie El Reino Eterno. Cuando tengan sus palabras abiertas, se pongan de pies en reverencia si pueden hacerlo. Esta es la palabra del Señor. Elías el tesbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab el rey: vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Y vino a Elías la palabra del Señor diciendo: sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Kerit, que está en el oriente del Jordán, y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Él fue y hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó y junto al arroyo Kerit, que está en el oriente del Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó porque no había caído lluvia en la tierra. Vino después a él la palabra del Señor diciendo: levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí, porque yo he ordenado a una viuda de allí que te sustente. Él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, allí estaba una viuda recogiendo leña. Entonces le llamó y le dijo: te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos de hambre. Entonces Elías le dijo: no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel: no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la superficie de la tierra. Entonces ella fue y hizo conforme a la palabra de Elías, y él y la casa de ella comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Esta es la palabra del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Aquí tenemos al gran profeta introducido. Padre, vamos a ver la mano de Dios, y aquí se puede aprender tanto, Padre, acerca de quién tú eres, cómo debemos servirte, el cuidado que tenemos que tener con tu palabra, Padre, y la fe que tenemos que tener en ella también. Pedimos que abra nuestras mentes para recibir de ti. Si hay alguien, Padre, que todavía no ha venido a Cristo, que hoy mire su gran necesidad. Pedimos todo en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén y amén. Pueden tomar asientos, amados. Hoy volvemos nuestros corazones a la palabra del Señor a través de la vida del profeta Elías. Elías es el segundo más grande, más importante de todos los profetas en toda la Biblia. Y digo segundo porque Cristo habla de Juan el Bautista y dice: entre los hijos del hombre no hay un profeta más grande que Juan el Bautista. Si Juan el Bautista es el primero, Elías es el segundo. Recordamos que Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías, profetizando igual que Elías, se parecían igual, el mensaje era igual, llamando a Israel a arrepentirse, a retornar, a dejar la idolatría. Elías aquí aparece y él trae la palabra de Dios. En tiempos de gran rebelión, en tiempos de sequía traída por el Señor, la palabra de Dios aquí por la boca del profeta se mantiene fiel. Él trae la palabra de Dios, esa palabra que trae juicio,
que trae la provisión a él y la misericordia a una extraña. Aquí está la palabra de Dios para nuestra consideración. Miremos entonces el versículo 1, el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. La palabra dice que Elías el tesbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, al rey: vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. El versículo 1 es extremadamente sorprendente. De repente, de lo nada, sale el profeta Elías y aparece. Si recuerdan, en los versículos finales del capítulo 16, Israel se había rendido a la adoración a Baal. Reinaba la idolatría. El rey Acab condujo a la nación a una rebelión profunda contra el Señor. Y ahora de repente nos encontramos con un profeta cuyo nombre significa: mi Dios es Yahvé. En otras palabras, hay solo un verdadero Dios y Él es mi Dios. Ese es el nombre de Elías. Eso es lo que significa su nombre. Recordemos que Israel había dado la espalda completamente al Señor. Habían empezado a adorar a Baal, construyendo templos a Baal. Estaban levantando sitios de adoración, y diferentes sacerdotes a Baal le habían dado la espalda a la palabra de Dios. No le importó la maldición de construir a Jericó. Eso no importa, la palabra de Dios ya no importa. Dios no existe en Israel, lo que existe completamente es Baal. Así termina el capítulo 16. Y el capítulo 17, aquí entra Elías. No hay introducción, no hay un trasfondo de su vida. Regularmente con los profetas se dice: se levantó este profeta, vino la palabra del Señor de él, de la familia de tal y tal, y el Señor le dijo: tú vas a hablar, y la persona fue y habló. Hay una introducción al profeta. Aquí no. Elías aparece como que cae del cielo, ya hablando el juicio del Señor. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros pongamos atención a la importancia de su palabra. Él simplemente aparece, y con él llega la palabra del Señor a un rey y a un pueblo rebelde. El mensaje de Dios es simple, es una palabra de juicio. Elías declara al rey y al pueblo que es Dios mismo quien ahora traerá las maldiciones del pacto sobre Israel debido a su desobediencia. Esto no fue un castigo casual. Israel había quebrantado su pacto con el Señor, por lo que Dios está llevando a cabo la justicia del pacto. Usted recuerda la situación. Moisés le pide al pueblo de Israel: ustedes quieren estar bajo pacto con el Señor. Ellos dicen: sí, queremos tener un pacto con Él. Lo vamos a seguir con todas nuestras vidas, y nuestros hijos lo van a seguir, y vamos a ser unas naciones fundadas en la palabra de Dios. Moisés le dice: ¿están seguros? Este es un Dios santo con quien no se juega. Si ustedes se ponen en pacto con Él y quebrantan su pacto, Él va a traer las maldiciones del pacto sobre ustedes, sobre sus hijos. Ellos dicen: lo reconocemos y queremos a Dios que sea nuestro Dios. Él será nuestro Dios, nosotros seremos su pueblo. Moisés entonces, se recuerda, en hisopo, mete la rama de hisopo en sangre, los rocea con la sangre y están bajo pacto con el Señor. Recordemos también que Josué, cuando viene en la escena, cuando él se hace líder, también le dice: ustedes escojan a quién van a servir, si los dioses del otro lado o los dioses de esta tierra, pero yo y mi familia vamos a adorar aquí en el Señor. Y ellos dicen: nosotros también. Bueno, cuando Israel estaba pasando, cuando se había metido en el pacto, para darle un visual, el Señor lo hace pasar por un valle donde hay dos montes. ¿Se recuerdan los dos montes? Un monte era el monte de la bendición. Si ustedes cumplen con su pacto, miren a ese monte, tal como está ese monte ahí, de seguro que está el monte. El Señor promete: habrá bendición, va a caer el rocío, va a caer la lluvia, no te faltará comida, tus mujeres tendrán hijos sobre hijos sobre hijos, la tierra llenará llena de mi bendición, las naciones vendrán contra ti, no van a prevalecer contra ti, vas a ganar, tú vas a dar, pero no vas a tomar prestado, y vas a tener, eran bendiciones tras bendiciones tras bendiciones. Pero el Señor dice: mira el otro monte, al otro lado, ese es el monte de la maldición. Es un visual para ti. Tan cierto como que está ese monte ahí, si tú desobedeces este pacto, que tú voluntariamente te sometiste a ese pacto, caerán las maldiciones de Dios.
no va a caer la lluvia, no va a caer el rocío. Tus hijos van a pasar hambre, tus mujeres no van a poder tener hijos, las naciones te van a invadir, se comerán literalmente los unos en los otros con hambre. La situación se va a ir del mal al peor. Esas eran las maldiciones. Israel voluntariamente se sometió a estar en relación con Dios, y aquí encontramos que quebrantan el pacto con Dios. Pues ¿qué es lo que tiene que seguir? Las maldiciones de Dios. Y estas maldiciones empiezan aquí y van a continuar por el resto del Antiguo Testamento. La cosa se va a ir en mal, en peor, y el juicio de Dios va a caer sobre ellos. Recuérdense, la primera parte de ese pacto se encuentra en Deuteronomio 11 del 16 al 17. No es todo el pacto, no es toda aquí no se menciona las bendiciones, eso fue anterior. Aquí empiezan las maldiciones y solo es una porción chica de la maldición. Pero mire qué apropiada es esta maldición, porque es lo que estamos viendo aquí. Tengan cuidado, no sea que se engañen su corazón y se desvíen a servir ¿a quién? A otros dioses, a Baal, es lo que están haciendo en su tiempo, y los adoren. No sea que la ira del Señor se encienda contra ustedes y Él cierre los cielos y no haya lluvia y la tierra no produzca su fruto y pronto perezcan de la buena tierra que el Señor les da. Yo te doy esta tierra, yo te doy la bendición, yo te llamo mi pueblo, yo te he conducido aquí, yo te he dado todas estas bendiciones. Si tú me das las espaldas y te vas tras otros dioses, lo que yo te di, yo te lo puedo quitar. Y qué bendición es la lluvia en una sociedad agricultura, ¿no? Que todo caía y todo estaba lindo y rociado y todo verde y todo crecía. Y si el Señor quita la lluvia, ahí se va toda la comida, ahí se va todo, ahí se destruye un reino completo. Amados, vemos entonces que la ausencia de la lluvia que pronuncia Elías no fue accidental, fue obra de Dios. No importa que Israel creyera o no creyera que esta es la palabra de Dios, que ellos le dieron la espalda a Dios. La palabra de Dios no depende en que ellos la crean o no. La palabra de Dios existe porque es la palabra de Dios, y lo que Dios había prometido aquí se va a cumplir. La palabra del Señor se mantuvo y se mantiene firme. Observen que Elías anuncia este juicio antes de que ocurra, para que nadie pueda decir que la sequía fue una coincidencia o mala suerte, un mal año, la niña o el niño, los paternos que están ahí de lluvia que nosotros siempre estamos mirando. Israel estaba verde, estaba lindo, estaba cayendo la lluvia en sus tiempos apropiados, el reino estaba poderoso. Cuando estamos hablando de financieramente, la agricultura, todo estaba bien financieramente y todo estaba creciendo, pero el corazón del pueblo se había alejado del Señor. ¿Y quién le daba la lluvia? Dios. Y ellos dándole crédito ¿a quién? A Baal. Gracias, Baal, por toda la lluvia. El Señor dice, hasta aquí llegamos. Si ustedes quieren servir a Baal, yo quito mi lluvia, a ver si Baal se le da a ustedes la lluvia que ustedes necesitan. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. La sequía no fue una coincidencia, no es mala suerte. El pueblo no puede justificar lo que va a ocurrir. Esto no es un desastre natural. Esta es firmemente la palabra de ¿quién? De Dios. Lo que yo doy, yo puedo quitar. Nosotros digamos amén y recordemos esta verdad, amén. Sin embargo, observen, también no solamente es esto los juicios justos sobre un pueblo que ha quebrantado el pacto con Dios. Observen que también este es un juicio que ataca la esencia misma del culto a Baal. Se suponía que Baal era el dios de la tormenta, la fertilidad, el que enviaba la lluvia para que los cultivos crecieran. Al decir que no habrá rocío ni lluvia, Elías está desafiando a Baal en el nombre del Señor. El hecho de que Baal no trayera lluvia demostraría la insensatez de la idolatría del pueblo. Se habían dado la espalda del Dios viviente a seguir algo sin sentido. Sus adoradores ahora tendrían que ver cómo sus campos se secaban, se arrugaban sin la lluvia, ¿verdad? Y verían con sus propios ojos la impotencia de Baal. En otras palabras, Elías está diciendo, Dios ha apagado la llave del agua. A ver si Baal la puede aprender. ¿Pueden verlo?
Le ha apagado el agua, a ver cuál Dios es más poderoso. ¿Puede Baal aprender algo que Dios ha apagado? Y la respuesta obviamente es, por supuesto que no. Baal no es un Dios, es un ídolo mudo, incapaz de ayudar a ninguna persona ni a ninguno de sus seguidores. Lo vamos a ver en el capítulo 18, cuando los sacerdotes de Baal se están cortando en sacrificio, pidiéndole a Baal, manda fuego, por favor. Desde la mañana hasta la tarde, vamos a ver en el capítulo 18, Elías burlándose de ellos. Córtense más, que fluya más de su sangre. A lo mejor está dormido, a lo mejor se fue a un largo viaje, a lo mejor está sentado en el baño y no lo oye. Córtense más, sigan brincando y esas cosas estáticas y sacrificando. A ver cuándo se desmayan por falta de sangre en sus cuerpos. El que siga a Baal está siguiendo a un Dios mudo, incapaz. Y el que no sirve a Dios, sirve a otros dioses. Eso es lo que nos está enseñando la palabra. Hay solo un verdadero Dios. O lo sirves o no. Y si no estás sirviendo al verdadero Dios, estás embrucado ¿en qué? En la idolatría. O te amas a ti mismo como Dios, te estás sirviendo, vives solamente por ti, o tienes unas cosas que adoras, a lo mejor tienes una religión o ceremonia o maneras de pensar, o vives para el entretenimiento, o la sexualidad, o las drogas, o el éxito. Estás viviendo, estás sirviendo, estás amando a otra cosa, pero no al verdadero Dios. El que no adora a Dios es un idólatra. Amén. Y al idólatra cae la mano del Señor. Amados, ¿qué demuestra nuestro pasaje? Solo hay un Dios verdadero y no es Baal, es el Dios de los cielos. También vemos que la repentina llegada de Elías nos recuerda de otra gran verdad. El pueblo de Dios nunca debe desesperarse cuando parece que el mal está triunfando. En el tiempo de Elías, Jezabel estaba matando a los profetas del Señor. Era un tiempo oscuro. Algunos de los profetas estaban escondidos en cuevas. La situación, no se podía hablar de Dios. Si usted tenía la Biblia del tiempo, usted era ejecutado. Baal estaba por donde quiera, Dios estaba olvidado. Era un tiempo oscuro. Y es fácil nosotros desesperarnos en tiempos tan oscuros. El pueblo de Dios nunca debe desesperarse. Cuando la oscuridad parece cubrir la tierra, podemos estar seguros de que Dios es soberano incluso sobre el mal. Amados, yo sé que usted ha visto y ha contemplado sus alrededor de sus vidas y ha visto y son abrumados por el aumento de la impiedad, la hostilidad hacia la palabra de Dios e incluso las pruebas en nuestras vidas personales porque servimos a Dios. Sin embargo, la lección aquí es muy clara para usted y para mí. Cuando Acab se sentó en el trono, cuando Baal era adorado en Israel y cuando parecía que la verdad de Dios había muerto, Dios levantó a Elías como luz en tiempo oscuro. Lo hace también en la época de Samuel. ¿Se recuerda? Samuel fue llamado de noche cuando la luz estaba apagando. Viene la voz del Señor. Parece que la oscuridad está ganando. Y dice Samuel, Dios, y lo llama por nombre. Incluso aquí con Elías. Dios levanta a Elías, una luz en la oscuridad para predicar su palabra. El Señor, amados, siempre se reserva un testigo, una iglesia fiel. Y siempre dirige la historia según su plan perfecto. Amados, la causa de Dios nunca fracasará porque su reino es inconmovible. Que el pueblo de Dios diga amén en su corazón. Así pues, el tema central de este capítulo es la palabra infalible del Señor. Escuchen la declaración de Elías otra vez. Vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien yo estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Aquí no cae lluvia por años hasta que yo diga. Pero es la palabra de Elías la que importa, es la palabra de Dios. Bueno, en el capítulo 18, cuando él ora que regrese el agua, él dice: Señor, para que tu pueblo pueda reconocer que todo lo que yo he hecho y he dicho es porque tú lo has puesto para mí decir y hacer. En otras palabras, amados, aprendemos que la palabra de Elías no es la palabra suya. Él habla como quien está en la presencia del Dios vivo.
Y esto significa que es Dios mismo quien habla a su pueblo. Y esta es una gracia increíble, ¿no? Incluso en su rebelión, incluso cuando su juicio está a punto de caer sobre este pueblo, el Señor no los deja en silencio, al menos no todavía. Todavía le habla una última vez más. Es algo increíble la gracia del Señor. Viene el profeta, aquí no va a caer el agua, esto se va a secar, esto por años va a haber una sequía, va a haber una hambre, aquí se van a morir medio mundo, aquí no queda nada. Todo lo que ustedes están construyendo y que le están dando el crédito a Baal, todo será destruido. La ciudad se van a destruir, los árboles van a estar, hasta las vacas, todo va a morir aquí. Y ese es juicio y es una palabra dura, pero es Dios otra vez enseñándole a Israel que Él es quien, Dios, dándole otra oportunidad para que ellos se arrepientan. Sí es juicio, pero todavía es iluminación de Dios, para que ellos vean que Baal no es nada y que Él es todo. Qué bueno es Dios con nosotros. Aun cuando somos tercos de corazones y no escuchamos, Él nos habla, Él nos advierte una última vez más. Dios sigue hablándoles, mostrándoles que Él y no Baal es el único Dios verdadero y vivo. Y ellos se pudieran haber arrepentido en ese momento. ¿Sabes qué? Que no se pague el agua. Sabemos que ese es el verdadero Dios, nos arrepentimos, pero no. Y después de años de sequía, todavía rehúsan a arrepentirse. Y el Señor entonces los pone en su juicio. ¿Y qué ocurre entonces cuando negamos la última advertencia del Señor? Bueno, el versículo 2 y 3. Miren, la ausencia de la palabra de Dios. Y vino a Elías la palabra del Señor diciendo: sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán. Estos versículos plantean una pregunta en nuestros corazones que muchos han considerado durante los años. ¿Por qué es que Elías tuvo que esconderse? Y algunos sugieren que fue porque la reina Jezabel estaba persiguiendo y matando a los profetas del Señor durante ese tiempo. Leemos algo de eso en el próximo capítulo, el versículo 4, pues cuando Jezabel destruyó a los profetas del Señor. Ella no estaba contenta de introducir la idolatría, ella quería que Baal se hiciera todo para el pueblo y cualquier persona que mencionaba a Dios, ejecutados. Es más, ella amenaza al profeta después que hay la victoria del Señor sobre Baal. Ella le manda una carta secreta: Dios me haga a mí esto y aún más si tú estás vivo mañana. Te voy a mandar, te vamos a matar. Y él huye de la presencia de ella, ¿se recuerdan? Entonces, muchos creen que es que se está escondiendo por temor a Jezabel, pero yo creo que hay algo más aquí. Elías no era un hombre cualquiera, no era cristiano cualquiera. Era el profeta de Dios, el que llevaba la palabra del Señor, representaba la palabra de Dios. Así que cuando Dios envió a Elías lejos, fue más que la pérdida del profeta, la palabra de Dios también se fue de la tierra. Y ese es un juicio severo. La partida de Elías fue en sí mismo un juicio sobre Israel. Si ustedes rechazan mi palabra, si la advierto y todavía me rechazan, ¿sabes qué? Entonces yo quito ¿qué? Mi palabra. Lo encontramos en otras partes de la Escritura. En el libro de Jeremías, Dios promete lo mismo. Si ustedes vienen a este templo y dicen: aquí alabamos al Señor, pero siguen viviendo como están viviendo y desobedeciendo, dice: yo lo he visto, dice el Señor, este templo que ustedes creen que es su amuleta contra la mala suerte, que este es el templo donde aquí va a ocurrir, van a ser salvos nada más por el tener el templo, yo lo voy a destruir, yo quitaré lo que yo he dado. Y esto es lo que está ocurriendo aquí. La partida de Elías es juicio. Israel ahora experimentaría no solo una sequía en la tierra, sino también una sequía del cielo. Sentirían tanto la ausencia de lluvia como la terrible silencio del Señor. Cuando el Señor para de hablarte, cuando el Señor te da la espalda. Es algo terrible considerar, ¿verdad? Abrumador, espantoso. La partida de la palabra de Dios siempre es un juicio terrible y lo encontramos en varias partes de la Escritura. Usted recuerda el rey Saúl. El
él desobedeció y Dios le mandaba profeta y profeta, le mandaba a Samuel para profetizarle y él seguía haciendo lo que a él se le quería, lo que le daba la gana. Y llegó el momento donde el Señor paró de hablarle. Leemos de ello en 1 Samuel 28:6. Y Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas, en nada. El Señor le dio completamente el tratamiento del silencio. Qué terrible. Y usted recuerda cuál fue el fin de Saúl. Qué horriblemente murió este rey, el primer rey de Israel. Y escuchen las palabras aterradoras del libro de Amos. Vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. La gente vagará de mar a mar y del norte hasta el oriente. Andarán de aquí para allá y en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Dice el Señor, si tú me das la espalda y si yo te abierto y si yo te sigo advirtiendo, te sigo dando la palabra y si tú llegas al punto donde yo te digo, esta es la última vez y tú sigues, yo te daré la espalda. En inglés le llamamos the silent treatment. El tratamiento en silencio. No te hablaré como que si tú no existes. No te daré ninguna iluminación, te quedarás completamente en la oscuridad. Amados, esta es la realidad bajo el reinado de Acab. Israel había abandonado a Dios, abandonado la palabra de Dios y por lo tanto habían abandonado a Dios mismo. Se entregaron a los ídolos, trataron las maldiciones y las bendiciones del pacto como que si fueran amenazas o bendiciones vacías. Así que Dios los entregó al juicio, quitándoles su palabra. El silencio de Dios es uno de los silencios más devastadores que un pueblo, que una persona puede enfrentar. Y amado, esto está sucediendo en nuestros tiempos también. Vivimos en una época, escuche lo que vamos a decir, tan importante, una época en la que la Biblia nunca ha sido tan accesible como es hoy. Usted sabe que había un punto en la historia humana donde la mayoría de la gente no tenía acceso a la palabra de Dios. Eran copiadas por manos y el costo de tener una Biblia prohibía a la mayoría de la gente pobre tener una Biblia en sus manos. Y yo el tiempo donde la Biblia se hizo un poco más accesible porque se podía ahora imprimir, pero se recuerda la Iglesia Católica impedía que la palabra de Dios fuera traducida a cualquier idioma que no sea latín. Porque si se quedaba en latín, la mayoría de la gente no la podía entender. Y entonces usted tenía que considerar que, bueno, los que saben, los sacerdotes que hablan, ellos me dicen que dice eso, yo tengo que aceptarlo, pues no la puedo leer por yo mismo. Y es más, la Iglesia Católica, si usted recuerda, oprimió y mató a docenas de personas que intentaban traducir la palabra en el idioma de la gente actual. Era un crimen que conducía a la muerte, traducir la palabra para que la gente tuviera acceso. Eso es historia, no lo puedo cambiar para nadie. Martín Lutero se atrevió a traducir la palabra en alemán para su pueblo alemán y los comulgaron y lo trataron de matar. Tyndale tradució la palabra en inglés para que la gente la pudiera leer, para que tuviera comunión con Dios. Y lo ahorcaron y quemaron, lo mataron. La Inquisición católica. Entonces, por mucha de la historia humana, el hombre no tenía la palabra de Dios accesible en su idioma. Y usted hoy, ¿cómo la tiene? Está por donde quiera. Amén. La palabra de Dios. Estamos viviendo en un tiempo increíble. Tenemos innumerables traducciones bíblicas. Tenemos Biblias de estudios, millares de ellas. Podcasts, aplicaciones, recursos, libros, todo el alcance, todo en tu idioma para que puedas aprender a Dios. Sin embargo, la ignorancia bíblica está por todas las partes. La mayoría de la gente no sabe nada de la palabra de Dios. O tenemos una Biblia como una muleta en la casa para que nos traiga buena suerte, pero leerla, entender la comunión con Dios, eso no. Somos inalfabetos bíblicamente hablando como sociedad.
Las personas tienen las escrituras a su alcance, pero no tiemblan ante la palabra de Dios. Teniendo la palabra, no pueden escuchar la voz de Dios. Estamos viviendo en los tiempos de Elías. Ellos no consideraban Dios y su palabra como nada, así que Dios la quitó. Consideren las palabras de nuestro Señor a los líderes religiosos en su tiempo, que creían que sabían todo y no sabían nada. El Señor les dice lo siguiente en Mateo 22, 29. Pero Jesús les respondió: están ustedes equivocados por no comprender la escritura ni el poder de Dios. No saben nada. Profesando que son sabios, no saben nada. Y es los tiempos en que estamos viviendo. Hermanos y hermanas, nosotros, este grupo, ustedes, no demos por sentado la palabra de Dios. Atesoremos la palabra de Dios, estudiémoslas y obedecémoslas. Escuchar al Dios vivo hablar en su palabra es una gracia inmerecida, y perderla es vivir en la oscuridad. Amén. Miremos el versículo 4 y 9, donde miramos 4 al 9 la soberanía de la palabra de Dios. Aquí no se lo voy a leer por interés de tiempo, pero usted sabe que el Señor le dice: vete, mandaré cuervos y te mandaré una viuda que te ayude, pero tú ve, yo he mandado, yo te sostenaré. Amados, una palabra en este pasaje debería captar nuestra atención. Se usa 2 veces. En español la traducen en 2 diferentes palabras, pero realmente es solo una palabra. La palabra es sabá. Yo he ordenado a los cuervos. Y para la viuda se dice yo he mandado, pero es la misma palabra, sabá. Yo he ordenado. Es una palabra que significa designar, ordenar, encargar, enviar. Y habla de poder, y cuando el Señor la usa, habla de la soberanía de Dios. Yo he mandado. Y si Dios manda, se cumple. Amén. Se nos dice que el Señor ordenó a los cuervos que actuaran en contra de sus instintos. Y más tarde que el Señor ordenó a una viuda gentil, que sustentara a Elías a pesar de su gran necesidad. Como cristianos, entonces, debemos recordar constantemente que servimos a un Dios soberano. Lo que Él ordena, sin duda, siempre se cumple. Y aquí lo podemos ver. Miren a los cuervos. Dios ordena a los cuervos que alimenten a su profeta. Bueno, para nosotros y también a los israelitas del tiempo, un israelita podría haber sentido repulsión ante la idea de que un cuervo, estos pájaros que se comen cualquier cosa apestosa y muerta, te traiga a ti carne y pan para tú comer día y noche, ¿verdad? Nadie quiere comer de un pico de un cuervo, nada. Si piensa realmente, es algo que da asco, ¿verdad que sí? Los cuervos eran aves impuras y continúan siendo aves impuras, se comen cualquier cosa. Y sin embargo, mañana y tarde, estos corañeros del cielo le traían pan y carne a Elías. ¿De dónde sacaron la comida? No lo sabemos. ¿Y qué tipo de carne era? Mejor no preguntar. Solo cocínala, échale un poquito de chile y cómetela, porque es el sustento del Señor. No mires, no busques qué tipo de carne es. Sabemos lo que ellos comen, solo dale gracias a Dios y cómete la carne que te dieron. Se robaron el pan no sé de dónde y te trajeron carne de no sé de que mejor no saber, dice la palabra de Dios. Pero era el sustento de Dios. Esos pájaros no actúan así normalmente. Esto habla de la soberanía de Dios. ¿Cómo puede sustentarlo usted, hermano? De cualquier manera que le escoja. Se extraña, increíble, sea contra el instinto del animal, no importa. Si el Señor ordena, se cumple. Gloria sea a Dios. Y ahora miremos la viuda. Dios ordena, Él manda a la viuda de Sarepta que provea para Elías. Y ella no lo sabe. Ella es una inconversa. Ella es una adoradora ¿de quién? De Baal. El Señor, yo he mandado, ella te va a dar de comer. Es imposible que ella le dé comer. Y no solamente es una viuda que es una adoradora de Baal. Está tan pobre, la sequía que estuvo en Israel parece que fue toda la región, y aún en Sidonia no había agua, no había carne. Entonces, pues sabemos algo de una viuda.
Ser una viuda en esos tiempos era realmente una sentencia terrible. Las mujeres no trabajaban fuera de la casa, no habían programas sociales para viudas. Entonces, si tu esposo se moría y no te dejaba herencia, si estaban viviendo día a día, como la mayoría de la familia viven, se quedaba la mujer realmente en una terrible situación. Y si no tenía hijos que puedan trabajar y sostener, entonces lo que le quedaba era mendigar por la comida. Y entonces ahora añadan a eso que era un tiempo de sequía. Y la gente no da a los pobres cuando no tienen para dar. Entonces la situación de ella era desesperada. Y no era una creyente. ¿Cómo esta mujer va a sostener al profeta? Es imposible, ¿verdad que sí? Pero el Señor, ¿qué? Ordenó. Pueden ver la diferencia. Y cuando el Señor ordena, así son las cosas. Es algo increíble. ¿Qué podría ella dar? Sin embargo, como Dios lo había ordenado, ella proveería para las necesidades del día. Entonces, todo esto nos enseña otra lección tan importante. Este pasaje nos enseña que este pasaje nos enseña que no siempre Dios enviará cuervos o viudas para satisfacer todas nuestras necesidades en tiempo de desesperación. No vamos a decir, y tal como los cuervos le trajeron a Elías carne y eso, los cuervos me van a traer. No. Ese fue un acto que el Señor hizo para Elías específicamente. Y recuerden, hubo muchos creyentes fieles en Israel que sufrieron inmensamente durante la sequía. Ellos también sufrieron hambre y sed. La provisión de Elías fue única porque él era el portavoz designado por Dios. Y lo que podemos aprender es que su vida iba a ser preservada, hasta que su tarea estuviera completa. ¿Y no es cierto para nosotros realizar la misma cosa? La vida de cada cristiano está en las manos de nuestro Dios soberano. Elías vivió porque Dios lo quiso que viviera. Y así es con usted y conmigo. ¿Cuántos años va a vivir usted? Los años que Dios quiera. Ni un día menos, ni un día más. Es más, ni un segundo menos, ni un segundo más. Me gusta algo que encontré en mi lectura. Lo dijo el gran reformador George Whitefield. Él dijo lo siguiente: yo soy inmortal hasta que mi obra esté terminada. Escuchen, yo soy inmortal, nada me puede ocurrir hasta que mi tarea sea cumplida. Cuando mi tarea sea cumplida, al cielo me voy. En otras palabras, es imposible que yo muera, es imposible que algo ocurra mientras Dios quiera usarme. Y cuando Dios diga, hasta aquí llegamos, hasta aquí te voy a usar, es tiempo de irnos a casa. Amén. Es una buena lección para usted y para mí. Es una buena frase de memorizar. Yo soy mortal hasta que mi tarea sea cumplida. Amados, ese es el consuelo de este texto, ¿verdad que sí? Mientras el Señor tenga una obra para nosotros, Él nos sostendrá. A lo mejor no con cuervos y viudas, pero Él nos sostendrá. Y cuando nuestra tarea esté terminada, Él nos llevará a casa en su tiempo y por los medios que Él elija. Esos medios pueden incluir la enfermedad, accidente, peste, vejez, como sea. Cuando el tiempo se acabe, cuando nuestra utilidad se termine, cuando el Señor diga, has terminado tu tarea, es tiempo de ir a casa. La forma en que llegue la muerte realmente no importa, porque la muerte para el cristiano es un siervo de Dios que nos conduce a casa, a nuestro mejor hogar. Amén. Amén. Recordemos eso. Claramente nadie quiere morir en una enfermedad terrible con grave dolor. Amén. Todos queremos ir, como dice la palabra de Jacob en el Antiguo Testamento, lleno de años, con nuestras familias alrededor de nosotros, un acto de gran amor, ¿verdad? Adiós, los amos, que Dios esté con ustedes, cerrar los ojos y levantarnos en gloria. Sería hermoso. Pero lo que sabemos es que no importa cómo el Señor nos conduzca a casa, mientras lleguemos a casa es lo que importa. Gloria sea a Dios por esta verdad. Así que aprendemos algo aquí, amados, que Dios puede sostener a su pueblo por cualquier medio que Él elija, sean cuervos, viudas, lo que sea. Nada está fuera de su mandato, nada está fuera de su control. Así que, amados, tengan ánimo. El mismo Dios que mandó a los cuervos y a una viuda, a Elías, es el Dios que los protege a ustedes.
Él nos guardará hasta que su trabajo esté terminado y entonces nos traerá a casa. Gloria sea a Dios. Miremos los versículos 8 al 16, donde aquí vamos a experimentar la suficiencia de la palabra de Dios. La suficiencia de la palabra de Dios. Elías llega a este lugar de Sidonia y está cansado, dice. Viene la viuda y la mira, le dice, dame un poquito de agua. Ella dice, bueno, voy a buscar, no sé dónde va a sacar agua en sequía, pero ella dice, voy a buscarla. Y cuando ella se está yendo, le dice, ¿sabes qué? Tráeme un bocadito de comer, tráeme un poco de pan. Y ella le dice, ¿estás loco? Ese es el parafraso que digo yo, el parafraso puertorriqueño. ¿Estás loco? ¿Estás loco? Solo me queda un puñadito de esto y un poquito de aceite, lo voy a cocinar, lo estoy cargando la leña y lo voy a cocinar para que mi hijo coma un poquito y yo coma un poquito y nos morimos, no queda nada más, no hay esperanza. Y él le dice, mira, no temas, no te preocupes, haz lo que tú vayas, cocina lo que vas a cocinar, pero primero tráemelo a mí. Sí, algo terrible, ¿verdad? Pero primero tráeme a mí para comer y lo que quede, si queda algo para ti y tu hijo, el Señor te va a traer provisión. Es algo, ¿cuántas de ustedes madres lo podrían hacer? Su hijo con hambre, llorando, no queda nada, es lo único que queda. Y viene un hombre, un extranjero, un judío, ellos son gentiles, te dice, dame un bocadito. Y le dice, no, te explico, no tengo nada que darte, es lo que me queda para comer y morir. No, ve y cocina como dijiste, pero tráemelo a mí primero, sírveme a mí primero. ¿Cuántos de ustedes dirían lo mismo? ¿Estás loco? ¿Qué te voy a dar yo a ti? Porque lo poquito que queda es para mi hijo. Pero aquí es la fe, ¿verdad? Aquí vamos a ver cómo la palabra de Dios es suficiente, la suficiencia de la palabra de Dios. Cuando Dios hace promesa, Él cumple. Amados, pensamos en esta viuda de esta historia. Qué asombroso es saber quién ella era. Ella era de Sidonia, de la misma tierra donde viene Jezabel. Recuerda su nombre, dice que Baal, ¿verdad? Ella viene de la tierra donde reinaba el padre de Jezabel. Su nombre es Etbaal. ¿Se recuerdan? Todo estaba dedicado ¿a quién? A Baal. Sidonia era el núcleo de la idolatría balista. Es donde vino Baal a Israel cuando Acab se casó con Jezabel. Ella trajo esta idolatría y ella infectó a todo. Y el Señor manda a Elías a una mujer gentil en la tierra de Baal, en el propio centro de la oscuridad. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Ha perdido su pensar? ¿Ha perdido? ¿Qué hace Dios en esta situación? Y tenemos que preguntarnos, ¿qué hace Elías en esta tierra pagana? Bueno, el Señor lo mandó. ¿Qué propósito tiene Dios en el centro de Baal? ¿Qué va a hacer Dios aquí en esta situación? Aquí está la maravilla de las maravillas, amados. Nuestro Dios está extendiendo el evangelio a las naciones, extendiéndolos a esta mujer. Aquí está la promesa suya y la mía. La última vez que chequeé, ninguno de ustedes son israelitas. Amén, no son judíos. Aquí está la promesa de Dios, que un día yo abriré las puertas para que entre todo gentil. ¿Y cómo sabemos? El Señor lo promete en el Antiguo Testamento una que otra vez. ¿Y cómo lo sabemos? Esta mujer gentil. Esta no era mujer recibir la gracia de Dios, ella era la adorada de Baal. Ella incluso cuando dice, como vive tu Dios, ¿no? ¿Qué? Mi Dios es ¿quién? Baal. Pero como vive tu Dios, yo no tengo nada que darte. Como tú, como un judío, como dijo la mujer, le dice a Cristo, como tú siendo un judío vienes y me pides agua y algo de comer, es algo similar, ¿verdad? Cuando Cristo le habla a la mujer de Samaria y le dice, ¿cómo tú, como judío, me pides algo de tomar a un poquito de agua? Es casi igual la situación. Pero aquí viene el evangelio a las naciones. Esta viuda había sido esclava de Baal y ahora escuchará la palabra de Dios vivo y la va a creer, y porque la cree ella va a vivir. Aquí está el evangelio para usted y para mí. Escuche qué hermoso es. No solamente ella creería, sino que la promesa de Dios la va a sostener día a día. Baal la dejó sin esperanza, preparándose para la muerte. Voy a comerme esto y vamos a morir. Esa es la esperanza de Baal. Esa es la esperanza de cualquier dios ajeno. Esa es la esperanza de la idolatría. El poquito que tenemos, vamos a morir eternamente.
pero el Señor la va a usar para servir a sus propósitos, y hacerlo le va a dar a ella mucho más de lo que lo que pide de ella. Esto es lo que el Evangelio puede hacer para una vida perdida. Estamos en esclavitud a Baal, a Satanás realmente, y en la idolatría, desesperados, a punto de la muerte, sin esperanza. Y viene el Evangelio. Mira, eres un terrible pecador, no eres una buena persona. Arrepiéntete de tu idolatría, arrepiéntete de la religión, arrepiéntete de la ceremonia. Dale la espalda a lo que aprendiste, porque eso no es Dios, es idolatría, es baalismo, no te va a valer para nada. Mira en qué estado estás sin Dios, no tienes esperanza. Mira a Cristo, lo que ha hecho Dios. Tú mereces el infierno, pero Dios mandó a su Hijo, se hizo uno de nosotros, vivió la vida perfecta. Y como nuestro hermano nos enseñó en la comunión, Él tomó en nosotros la carga en su cuerpo. Él sufrió por nosotros. Esta es la misericordia de Dios. Él sufre para que tú no vayas al infierno. Y Él sangra para lavarte, para vestirte de su obediencia, para que Dios te pueda adoptar. Ven a Cristo. Arrepiéntete, dale la espalda al baalismo, dale la espalda a la religión, dale la espalda a la ceremonia, dale la espalda al sacrificio humano, esas cosas que no sirven, y ven a Cristo. En Él hay vida. Él te va a alimentar, Él va a proveer, Él está contigo, Él te va a dar vida. Si sigues en Baal, vas a morir, como he dicho. Si vas a Cristo, vas a vivir. Aquí está el Evangelio a los gentiles. Aquí está el Evangelio para usted y para mí. Aquí está la esperanza del Evangelio para el mundo gentil. Porque en el Antiguo Testamento Dios estaba trabajando con Israel, pero siempre estaba diciendo, viene un tiempo, y salvaba aquí a un gentil y salvaba aquí a otro gentil para asegurarte que sus promesas son verdaderas. Y en el Nuevo Testamento las puertas se abren completamente y nosotros entramos regocijándonos. Aquí está el Evangelio para usted y para mí. Así que esta es la misericordia para una viuda gentil, la gracia que trasciende las fronteras de Israel y prueba la verdad de las palabras de Pablo cuando él dijo, no todo Israel es Israel. Amén. Amados, esta viuda anónima, ni sabemos su nombre, se une a una larga lista de gentiles que recibieron un lugar en los propósitos salvíficos de Dios en el Antiguo Testamento. Recordemos a Melquisedec en Génesis 14, a Jetro en Éxodo 18, a Rahab en Josué capítulo 2, a Ruth, la moabitas en el libro de Ruth, a Naaman el sirio en Segunda de Reyes, todos gentiles, todos salvados por la gloria de Dios. Una profecía por venir. Todos estos fueron presagios de ese gran día cuando Pedro predicaría a Cristo en la casa de Cornelio y el Espíritu descendería sobre los gentiles en en Hechos capítulo 10, y las puertas fueron abiertas para nosotros. Gloria sea a Dios por ello. Pero sabemos algo, hermano. Sabemos que no todos se alegran cuando la gracia de Dios se extiende a un extranjero. Cuando nuestro Señor Jesús caminó a este planeta, Él citó esta misma historia que estamos estudiando hoy en su propia ciudad natal, unos 900 años después de que hubiera sucedido. Nuestra historia ocurre 900 años antes de Cristo. Y cuando Cristo caminó, Él citó esta misma historia a los israelitas. Él les recordó que aunque había muchas viudas en Israel, en los días de Elías, Dios envió a su profeta, no a una de ellas, pero solo a esta viuda en Sidón. Y al decir esto, Jesús te estaba declarando que Israel había despreciado la palabra de Dios y por lo tanto Dios estaba dando su gracia a los gentiles. Y esta verdad los ofendió a su propia ciudad natal. Los ofendió a tal punto que intentaron expulsarlo de la ciudad, echándolo a un precipicio para matarlo. Pueden leer de ello en Lucas 4, 25 al 29. El pueblo entendió exactamente lo que Jesús quería decir. Dios, debido a la dureza de corazón de Israel, los había rechazado
y derramado su misericordia sobre una extranjera. Ellos se ofendieron. ¿Cómo te atreves a decir que Dios nos va a echar a nosotros al lado? Y Cristo dice, porque se endurecieron el corazón. Amados, esto era más de lo que ellos, su audiencia de Cristo, podían soportar. Escuchar que Dios había pasado por alto a su pueblo del pacto para mostrar favor a un gentil era una declaración abierta de juicio sobre su incredulidad actual. El viaje de Elías a Sarepta no solo fue un acto de misericordia hacia una mujer desesperada, sino también una señal del juicio de Dios sobre el Israel incrédulo y una promesa para los gentiles por venir. Gloria sea a Dios por ello. El principio aquí es muy fácil de entender, es lo siguiente. Pongan atención, por favor. Un privilegio rechazado es un privilegio concedido a otros. Otra vez, un privilegio rechazado es un privilegio dado ¿a quién? A otros. Si yo te doy de comer y tú rechazas la comida, le voy a dar tu comida a otra persona. Y Dios trabajó y trabajó con Israel. Se endurecieron, se fueron a idolatría, no quisieron escuchar. Dios manda al profeta, le dice, mira, una vez más te voy a decir, viene una sequía. No le importó, siguieron adorando a Baal, pidiéndole a Baal que mandara la lluvia que Dios había apagada. Sin éxito, todavía siguieron en Baal y Dios dice, ¿sabes qué? Le quitó la palabra, mandó a Elías, se recuerda, al bosque. Cuando todavía no escucharon, le quitó a Elías de Israel, lo mandó, él representa la palabra de Dios a los gentiles. ¿Qué podemos decir? Más que gloria a Dios. Porque el que rechaza a Cristo abre la puerta para otros y por eso usted y yo estamos aquí en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Usted recuerda cuando Cristo caminó en la tierra, vino una mujer gentil y dice, Señor, por favor, mi hija está endemoniada, ayúdala. Y Cristo parece ser muy dura con ella, hasta que entendemos lo que está haciendo. Él dice, no es bueno que yo le dé el pan de los hijos, las bendiciones de Israel, a los perros. Qué ofensa, ¿verdad? Cristo me acaba de llamar a mí un perro inmerecido del pan que le pertenece a quién, a los niños. Hay personas que quieren traducir, él no está diciendo perro, está diciendo cachorros, los cachorros. ¿Qué es un cachorro? Es un perro un poquito más lindo que un perro, pero es un perro, ¿verdad que sí? Como sea, lo está llamando a quién, a los gentiles, que perros. Pero era por una razón. Y él le dice, sí, Señor, soy perro. No, las bendiciones le pertenecen a Israel y no a los gentiles. Entiendo. Pero aún los perros se quedan bajo la mesa, ven las migajas que caen, que los hijos desperdician y las lamben y se las comen. Si no me puedes dar todo el pan, dame esta migaja. Bendice a mi hija, sálvala. Qué palabra, amén. No se ofendió, dice, sí, soy perro. El perro come las migajas, dame algo. Que se caiga. Lo que ellos no quieran, lo que caigan y que ellos digan, eso no importa, es una migaja. Para mí es un tesoro. Dámelo. Así son los perros, ¿verdad que sí? Y el Señor dice, oh mujer, qué grande es tu fe. Vete, lo que tú has pedido se ha concedido. Ahí está la migaja tuya y te doy aún más. Pueden verlo aquí, el principio es igual. El que desperdicie la salvación se la dan a otras. Escuche, Dios ha llamado a usted a arrepentirse y poner su fe en Cristo. Solamente en Él, no en religión, no en ceremonias, en Cristo Jesús. Y si usted sigue desperdiciando diciendo, no, hoy no, mañana, a lo mejor, quién sabe, como que si usted es un gran tesoro y no reconoce que el tesoro es Cristo, es posible que Cristo lo que le está dando a usted se lo dé a otra persona y usted se quede sin nada. Es lo que la palabra de Dios está enseñando. Como dice Pablo en Romanos 11, si ustedes recuerdan, digo entonces, ¿acaso tropezaron Israel para caer? De ningún modo, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles. Gloria a Dios por ellos, amén. Aquí hay una advertencia entonces, si usted desprecia la palabra de Dios, Él puede quitársela, quitarle la luz y darle la luz a otra persona y dejarlo en la misma oscuridad que usted prefiere, para siempre.
Ahora consideremos la situación de la viuda para terminar. No le queda más que un puñado, dice, de harina y un poco de aceite. Con una honestidad desesperada le dice al profeta: estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que comamos y moramos. ¿Cómo te voy a dar yo algo a ti? Entonces viene la impactante petición de Elías, abrumadora realmente. Sí, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Y dice, pero ¿cómo se? Qué atrevido, ¿verdad? Que es el profeta de Dios. Pero Dios había ordenado. Pero se parece atrevido. Mira, qué atrevido. ¿Cómo le va a pedir? Dame lo poquito que tú tienes. Primero yo. Pero, wait a minute. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo podía ella darle a este judío, extranjero, enemigo, la primera porción de la última comida que quedaba para ella y su hijo? La exigencia de Elías viene acompañada de palabras un poco de consuelo cuando le digo: no temas. ¿Y por qué es que ella no debe temer? Porque hay una promesa de Dios. No se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija hasta que el día en que el Señor mande lluvia sobre la superficie de la tierra. El Señor va a proveer por ti estos años que vienen. Ten fe en Él. La está llamando a arrepentirse de su fe en ¿quién? En Baal. Poner su fe en ¿quién? En Cristo. Creer en Él, que Él es el verdadero Dios y que Él va a proveer. Eres gentil, eres bailista, vamos a decir. No amas a Dios, pero Dios me ha mandado a ti con esta promesa, que si tú te entregas el corazón y si tú crees en tu palabra y si tú pones tu fe en la palabra de Él, si te entregas a Jesús, Él te salvará hoy, mañana y para siempre. Gloria sea a Dios. Amén. Qué cosa más linda. Amado, aquí está la base de la obediencia. Cualquier obediencia es esta: la fiabilidad a la palabra de Dios. Ese es el corazón mismo de la fe. Ponerlo todo en las manos de Dios mediante su palabra. La viuda solo tenía la promesa de Dios que Él iba a proveer, pero tenía que confiar dando lo poquito que tenía, dándose lo otro, creyendo que Dios iba a proveer. Abrir la mano y dejar lo que ella tenía ir para recibir del Señor lo que Él iba a dar. No puedes quedarte con lo que tienes y recibir a Cristo. Tienes que abrir la mano, deshacerte de lo que tienes para con una mano abierta recibir a Cristo. Es lo que enseña la palabra de Dios. Ese es el corazón mismo de la fe, ponerlo todo en la mano de Cristo. La viuda solo tenía las promesas de Dios, pero fueron, parece, suficiente. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ella fue y hizo conforme a la palabra de Elías, porque era la palabra de Dios. Creyó. Y el milagro entonces siguió. Pero miren el milagro, amados. Observen la naturaleza de este milagro tan increíble. No fue una abundancia repentina. No había sacos de harina apilados contra su pared, ni barriles llenos de aceite en su casa. No vino alguien timbrando el timbre diciendo: ¿sabes qué? Tengo estos sacos y te los quiero dar de lleno de harina. Tengo estos barriles llenos de aceite, te los traje a ti. Nada así. No, amados. En cambio, cada día había justo lo suficiente para ella y para su familia. Cada mañana buscaba y encontraba un poco más de harina y un poco más de aceite suficiente para ese día. Y luego para el siguiente día. Y luego para el siguiente y el siguiente por los años por venir. Tenía ella que creer en Dios todos los días. Tenía que acostarse esa noche y decir: Señor, haz lo mismo que hiciste ayer. Y agarraba esa vasija de aceite, y como que la podemos ver, ¿verdad? Un poquito temblorosa. Y ahí salía el aceite suficiente para el día. Y miraba y quedaba unas gotas o dos. Y el puñado de harina la mezclaba y todo el mundo comía. Y el próximo día estaba vacío. Y lo volteaba y un poquito, y otra vez salía el aceite y un poquito, otra vez estaba. Qué cosa más increíble, ¿verdad que sí? Como el Señor provee. Ella tenía que creer en Dios todos los días. Amado, ¿no es así como Dios alimentó también a Israel en el desierto? Por más de 40 años le dio maná, lo suficiente para el día, ni más ni menos.
Todo el mundo recogió lo que se iban a comer y nada se quedó para el otro día, decía. A nadie le faltó y nadie tenía sobre. Cada día tenían que depender en la misericordia de ¿quién? De Dios por 40 años. Y amados, ¿no es esto lo que el Señor nos enseña cuando nos enseña a orar? ¿El pan nuestro de qué? ¿Del mes? ¿Del año? ¿De la época? El pan nuestro de cada ¿qué? Día. Dios, yo dependo de ti hoy. ¿Qué dice la palabra de Dios? Suficiente para mañana son los problemas de mañana. Hoy busquemos ¿a quién? A Dios. Padre nuestro, dice que danos el pan nuestro, dános ¿qué? Cada día. Diariamente oramos, diariamente dependemos en Dios. Cada mañana era un nuevo recordatorio para esta mujer de la fidelidad de Dios. Cada mañana ella podía mirar que Jehová era el verdadero Dios y que Baal era nada. La gente alrededor muriéndose. Ella no tenía suficiente para darle a nadie, pero tenía lo suficiente de cada día para ella sobrevivir. ¡Qué Dios más increíble! Así que aquí está nuestra última lección de hoy. La verdadera fe consiste en confiar plenamente en la palabra de Dios. Sus promesas son confiables. La fe es vivir diariamente según sus promesas, confiando en Él para hoy, confiando en Él para mañana, descubriendo que sus misericordias, como dicen Lamentaciones, son nuevas cada día. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, la bendición que se encuentra en ella. Enséñanos, Padre, la realidad de las cosas que hemos hablado. Enséñanos los creyentes, Padre, primeramente que tú vas a sostenernos, Padre. A lo mejor no como el profeta, pero que nuestras vidas están en tus manos y que tenemos un propósito. Y mientras ese propósito no sea cumplido, somos inmortales, como dijo George Whitefield. Y cuando ese propósito sea cumplido en nuestras vidas, tú nos conducirás a casa. La manera no importa mientras lleguemos y te veamos y estemos contigo por toda la eternidad. ¡Qué gloria! Recuérdanos, Padre, la importancia de la palabra de Dios, que darle la espalda a la importancia de Dios, a la palabra de Dios, conduce al juicio, conduce a la ausencia de la palabra de Dios y conduce al Señor a abandonar la tierra, al pueblo del Señor. Enséñanos entonces la importancia de obedecer y habitar en tu palabra. Y Padre, si hay alguien que nunca ha puesto su fe en Cristo Jesús, como hemos predicado, como dice la Biblia, que hoy pueda mirar, Padre, que el rechazo del pan puede llegar al tiempo donde ese pan se le da a otra persona y ellos se quedan sin nada. Y que ese horror, ese pensar en ese horror, Padre, los conduzca a Cristo hoy. Alimentarse del pan nuestro de cada día, quien es Jesús. Él dice, yo soy el pan de vida. Comamos de él, Padre. Pedimos en el nombre de Jesús y para tu gloria.